En Yayay conocimos a Paula, quien trabaja en construir comunidad y encontrar soluciones para los pequeños agricultores para enfrentar el cambio climático. Ella considera muy importante que debemos reconciliarnos con la naturaleza. Soy oriunda del sur, pero después de vivir unos años en Santiago me vine al Valle de Aconcagua, primero a Catemu y ahora a Yayay. Me enamoré del Valle de Aconcagua y decidí quedarme acá. Y bueno, me integré a la comunidad de regantes del lugar donde yo vivo, que se llama Las Palmas. Yo leo un montón, me gusta viajar, entonces a veces logro visualizar algo que podría ser y que en mi cabeza parece que es algo bueno. Entonces, cuando logro que una idea se transforma en una acción y resulta, eso me resulta apasionante, me llena de energía, de vida, de ganas. Resolví mi vida privada en cuanto a la generación de ingresos para no tener que estar esclavizada en un trabajo 45 horas semanales para tener tiempo. Entonces aprendí a vivir con muy poco y a generar ese poco sin dedicarle mucho tiempo, para poder dedicarle el tiempo a lo que sí me gusta. Estoy en ese camino hace como 10 años ya. Segundo, voy a cualquier cantidad de encuentros, talleres, charlas, de una universidad, de una investigación, de una junta de vecinos, del consejo autoconvocado de la Reserva de la Biosfera. Participo en muchos grupos. Entonces estoy nutriéndome permanentemente de información e intercambiando. Mira, yo pasé un periodo hace no mucho tiempo atrás en que sentí que perdí la esperanza, como que se me cayó todo. Y fue después del 4 de septiembre, de verdad. O sea, en la entrevista el otro día ya pasamos esto. Y después pasé por unas sesiones de terapia. El rechazo. Sí, por el rechazo. Sí. O sea, más allá del rechazo en sí, o sea, por caer en cuenta que quienes creíamos que estábamos liderando un proceso, lo digo patuamente, yo participé desde afuera, pero creíamos que estábamos representando a grandes mayorías y caer en cuenta de que la gran mayoría en realidad estaba súper lejana a lo que nosotros estábamos proponiendo, que nosotros creíamos que era súper bueno, o sea, recuperar el agua, proteger los derechos de las minorías, de las mujeres, de los pueblos originarios, de las niñas y niños, de las personas con discapacidad, establecer derechos y que el Estado fuera responsable de esos derechos, cambiar un Estado subsidiario por un Estado de derechos. Yo pensaba que era un anhelo de todo Chile y pensaba que iba a ser un gran cambio que iba a ser ejemplo en el mundo. Y ese golpe fue muy, 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 muy fuerte. Antes de la comunidad y antes del trigo, por mis creencias, mis valores principales son la coherencia, entendida como tratar de pensar, sentir y actuar en una misma dirección. Y la solidaridad en el sentido de tratar a los demás como quiero que me traten. Y esos son como mis principios rectores para todos los demás. Porque creo que si todos tratáramos a los demás como queremos ser tratados, el mundo sería súper distinto. Y creo que tratar de vivir en coherencia entre lo que pienso, siento y hago me genera felicidad, me genera tranquilidad. Porque las contradicciones son las que a uno le matan por dentro. Pienso esto pero hago esto otro, siento esto, pienso esto otro, me divide el alma y me causa sufrimiento. La comunidad es algo que está, pero que en el caso, por ejemplo, de los regantes, está como no consciente del poder que tiene, o de la fuerza que tiene, o de la necesidad que tiene de empoderarse para defender su modo de vida. Pienso que la comunidad quizás está un poco, no sé si decir dormida o atemorizada, pero en general en mi comunidad y alrededor también siento que la humanidad no está consciente de lo que se viene, del peligro que nos acecha, de lo complicado que está el mundo y de lo urgente que es que tomemos medidas.
Y en mi comunidad eso se refleja muy claramente porque, como dije antes, tendemos a aferrarnos a lo que es conocido y a lo que es tradicional por razones bien naturales. Si ha funcionado por siglos, ¿por qué no va a seguir funcionando? O sea, si mi papá plantaba alfalfa, yo planto alfalfa y mi hijo plantará alfalfa, ¿por qué no? Pero hoy en día los cambios que vienen están siendo muy rápidos, la amenaza es muy grande y necesitamos urgentemente hacernos cargo de eso, o sea, darnos cuenta de que si no reaccionamos, estamos bien perdidos. Yo trato de no ser pesimista, pero siento que la humanidad camina directo al autoexterminio en corto plazo, a menos que de alguna manera logremos hacer un clic y decir, ay, por aquí no es, vamos todos para allá, pero todos, porque esto no va a depender de una autoridad. Y bueno, relacionado con el sarraceno, pienso que por alguna razón que desconozco, el sarraceno es un superalimento, es un pseudo cereal que estuvo presente en Latinoamérica antiguamente y se perdió. En Brasil sobre todo se consumía, fíjate, en las comunidades de pueblos prehistóricos, o sea, prehispánicos, pero se perdió acá. Y en algunos lugares de Europa se siguió consumiendo. Y ahora como que se redescubrió y tuvo un realce. Porque no contiene gluten, porque su harina, la harina que se hace de sarraceno, se comporta parecido a la harina de trigo, entonces sirve para hacer pan, repostería, se comporta muy bien y es muy rico y es fácil de cultivar. Entonces pienso que es una oportunidad de recuperar soberanía alimentaria, de generar un negocio próspero, porque de hecho yo no entiendo por qué es tan caro. Se vende a un precio súper alto. Entonces cuando yo converso con mis vecinos les digo, ¿usted cuánto trabaja para vender un kilo de habas en 800 pesos? Si podría trabajar para vender un kilo de sarraceno en 8.000 pesos o 4.000. Pero ¿por qué no lo intenta? ¿Por qué no prueba? Necesita menos agua, crece en 2 meses. O sea, nosotros tenemos temporada alta desde septiembre hasta abril. Podría hacer 3 cortes en el verano. Y hay un mercado que está demandándolo. En Europa ya se está demandando y en Chile debiera empezar a crecer esta demanda también rápidamente. La cantidad de personas celíacas o con alergias alimentarias está creciendo exponencialmente. En este lugar donde yo vivo ahora, yo soy una fuerina, no soy de ahí. De hecho, la gente de ahí hace mucha diferencia entre los nacidos y criados en Las Palmas y los que han llegado después, de una manera un tanto peyorativa. Porque tienden como a desconfiar del que no es de ahí, del que no lo conocen desde chico, del que no conocen a sus padres y qué sé yo. Pienso que eso tal vez en el entorno en que estoy ahora me hace diferente, el hecho de venir de otro lugar, de haber viajado, de haber conocido distintas realidades, me permite ver lo que todos vemos con un ángulo un poco distinto. O sea, por ejemplo, mis vecinos ven que si hay un poco de agua pueden seguir plantando alfalfa y vuelven a seguir con o sea, la alfalfa no se planta cada año, ¿verdad? La alfalfa es una planta que dura 10 años, entonces solo hay que regarla, cortarla, hacer los fardos y venderlo. Suena fácil, pero tampoco es fácil. En cambio, yo veo que el negocio de la alfalfa tiene los días contados. Me hace diferente el hecho de que he visto otras realidades y puedo poner en perspectiva lo que veo con otra mirada. En cuanto a la comunidad de regantes, el éxito total sería que esa comunidad organizada fuera volviéndose más y más fuerte, más potente, de manera de poder plantearse frente a la autoridad, frente al productor de paltos o frente a otras organizaciones, y fuera como un ejemplo para otras comunidades vecinas que se fueran organizando a su vez. Y en cuanto al sarraceno, el éxito sería que logremos una plantación exitosa, que se pueda comercializar, que la persona que lo plantó reciba una justa retribución por ese trabajo, para que el vecino también vea que es buen negocio y que no es tan difícil, y que probablemente pudiéramos hacer, no sé, una cooperativa productora para poder producir volúmenes interesantes, que podamos negociar los precios en un mercado externo, ¿por qué no? O para el mercado nacional o para el mercado europeo, pero que sea esta vez
que los productores fijen el precio de acuerdo a su esfuerzo, porque acá pasa que un campesino se pasa todo el verano plantando zanahorias y cuidándolas y desmalezándolas y regándolas, y después viene un intermediario de Santiago con un camión y dice te compro todo por 300 lucas y no tiene ningún poder de negociación. La gente que habita el campo debiera tener una vida de abundancia, sin escasez alimentaria, sin escasez de trabajo, porque vivimos en un territorio donde el suelo es muy rico, donde todavía hay agua, donde hay condiciones climáticas únicas. O sea, vivimos en un hotspot de la biodiversidad. En este territorio no debería haber pobreza, no debería haber gente con problemas alimentarios, no debería haber agricultores preocupados de cómo van a pagar los impuestos porque no tienen plata ni siquiera para pagar lo esencial. En la comunidad de regantes, algunos hitos ya han sucedido. Por ejemplo, que haya habido elecciones de directiva, que la nueva directiva esté funcionando bien, que haya reuniones periódicas, que haya actas de cada reunión. Son logros que pueden sonar súper chiquititos, pero que son súper importantes para darle vida a este espacio y para que pueda seguir creciendo. Y es un desafío que integremos a los nuevos vecinos que vienen llegando y que no conocen la dinámica, para que la conozcan y la respeten, y las tradiciones del lugar que deben ser mantenidas se puedan defender, porque ir a limpiar el canal todos los años es una tradición que viene desde hace 200 años, tan antigua como el canal, y absolutamente necesaria. Con algunos amigos hemos propiciado armar la Coordinadora Defensa Concagua, que es una articulación de organizaciones territoriales desde el Juncal, que es donde nace el río Concagua, la cordillera, hasta Concón, que es la desembocadura donde el río llega al mar. O sea, toda esa comunidad, que no parece tan comunidad porque nuestra región está súper dividida. O sea, por un lado está Valparaíso, Viña, Marga, y de Quillota para allá es como otro mundo, sí, otra realidad súper distinta, pero nos une en la cuenca, somos la misma cuenca. Entonces, con esa conciencia nosotros hemos tratado de articular, y digo hemos tratado porque no hemos logrado el nivel de articulación con el que yo soñaría, el nivel de participación, pero sí somos hartas organizaciones que hemos tejido una red, que nos conocemos, que nos encontramos, que nos hablamos, que nos pedimos ayuda cuando necesitamos, que nos pasamos datos. O sea, una comunidad participó, abrió un proceso de participación ciudadana para ponerse a un proyecto minero. Nos transfirieron toda esa experiencia para saber cómo hacerlo nosotros cuando se abrió otro proyecto minero en nuestro territorio, y así. Bueno, por ejemplo, a mi vecino de allá que tiene parcela con alfalfa, yo le propuse que plantemos sarraceno, o sea, que yo le ayudo, qué sé yo, y partió a inscribirse al INDAP para postular a ayudas técnicas, y eso ya fue hace un año y todavía está en lista de espera. Entonces el gobierno dice que distribuye muchos fondos para ayudar a los campesinos, y lo hace todo a través del INDAP y el Prodesal, y sin ánimo de pelar, porque yo ahí conozco personas maravillosas que yo sé que trabajan harto, pero la estructura de la institucionalidad está diseñada de una manera que no llega realmente a la gente. Porque de nuevo el modelo es mercantilista, es productivista. Entonces como que buscan a esos productores visionarios, ambiciosos, que quieren lograr grandes cosas, pero los pequeños productores, el campesino, tienen una forma de vida ligada a la tierra que no necesariamente busca crecer o producir. Esa gente está sumamente invisibilizada. No existe ni siquiera en las estadísticas, porque el censo agropecuario, que se aplicó ahora hace poco, en el 2021, la primera pregunta es ¿cuánto vendió usted? ¿En serio? Y si tú no vendiste o vendiste menos de X cantidad de plata, pasa directamente a la última página. Y es para personas que tienen sobre 2 hectáreas. Entonces todos los que tienen 1 hectárea o media hectárea, fuera. ¿Y cuánta plata es el límite para pasar a la otra? Honestamente no lo sé, lo podría averiguar. Pero eso lo vimos con un grupo que estábamos analizando las falencias de la ley de riego, porque la ley de riego clasifica a los productores en grandes, medianos y pequeños. Pero los pequeños son los que tienen hasta 20 hectáreas. No te lo puedo creer. Entonces los realmente pequeños no existen en la estadística. Wow. Y la ley de INDAP diferencia al productor del campesino, porque el productor
su naturaleza es producir para vender. En cambio, el campesino es quien habita el campo y quien practica una agricultura de subsistencia. Para el INDAP no existe como productor. Entonces no le llegan los subsidios, ni está en ningún programa de ayuda técnica, de transferencia, nada. Entonces esas son barreras súper grandes. O por ejemplo ahora que lo que nos pasó con la mejora de la conducción del canal, este proyecto participativo. El INDAP traía el modelo repetido de se limpia todo, o sea, retroexcavadora con todo el matorral, arbolitos, plantas, nativas o no, que hayan alrededor, y una capa de geomembrana plástica que hace esto y reviste todo el canal y todo alrededor y se clava a los lados. Muere todo. En 2 años más, donde antes había una línea verde que tú veías desde arriba de árboles, matorral, se transforma en una línea café. Y más encima, ese plástico negro que alienta tanto el agua, hay un investigador chileno, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero que ha hecho los estudios, para determinar que eso hace que se evapore una cantidad de agua tan grande por el calor que agarra la temperatura que toma ese plástico negro, se evapora mucha agua, que es igual o mayor a la cantidad que se infiltra si es que tú no plastificas el canal. O sea, al final es una mejora que no mejora. Pero el INDAP lo ha hecho tantas veces igual que tiende a seguir haciéndolo igual. Y otra cosa que yo observé, que los indicadores de éxito de los organismos estatales se basan en cuántos millones se ha invertido. Si escuchas al gobernador en sus discursos, invertimos tantos millones en tales proyectos y aprobamos tantos millones para que el PRODESAL, cómo se usan esos millones después se va diluyendo. Entonces, si usan este proyecto participativo en Las Palmas es de 100 millones para decir, se invirtieron en zonas rurales de la región tantos millones en mejoras de conducción de agua para combatir la crisis hídrica. Pero si van a matar un montón de árboles y van a desertificar el sector poniendo una geomembrana que va a hacer que el agua se evapore, la crisis hídrica no está mejorando, está empeorando. Pero invertimos 100 millones para combatir la crisis hídrica y eso es lo que va al reporte del Estado. Claro. O sea, perdona que me quede no, aquí, no, pero también me acuerdo que cuando estábamos viendo lo de la ley de riego también, creo que el Estado tiene una mirada distorsionada de cuál es el problema, de cuál es la dimensión del problema y de cuáles son las soluciones. Porque, por ejemplo, la Comisión de Riego, que es del MOP, la Comisión Nacional del Riego, CNR, del Ministerio de Obras Públicas, mide el éxito de sus políticas en cantidad de nuevas hectáreas de riego que se han agregado y en cantidad de kilómetros de canales que se han entubado o plastificado. Mejoramiento de conducción llaman ellos. Y son medidas que van en contra, po. Claro. Oye, y con respecto a las barreras del construir comunidad, ¿cuáles son las barreras como que no te han permitido avanzar como quisieras ir avanzando a medida de que has ido implementando esta? Por un lado, o sea, son barreras culturales de las personas. Por un lado, hay muchos que piensan que ir a las reuniones es una pérdida de tiempo y una lata, entonces mejor me quedo en mi casa, o que van a ir a puro pelear, entonces para pasar un mal rato mejor no voy. Y también una desesperanza aprendida súper grande, que es como que... Heredada, sí. Sí, no, y aprendida en estas últimas generaciones, porque en el tiempo de sus padres no había monocultivos de palto, esto es de las últimas décadas. Hay gente poderosa que tiene más derecho que nosotros al agua y eso, contra eso no podemos hacer nada. O sea, agua hay, pero no es para nosotros. Bueno, en resumen, un año más tarde desde que yo empecé a ir hoy día, estamos teniendo reuniones mensuales. Hay una directiva nueva que impulsamos ante las autoridades y todo el trámite de hacer la elección como corresponde, hubo quórum, actualizamos el registro de socios, pusimos un poquito de orden. Y la directiva nueva partió con todas las pilas a hablar con las autoridades, con la asociación de canalistas, con el alcalde, con el INDAP, y consiguieron un proyecto participativo para mejorar la conducción del canal. Uh-huh. Y estábamos todos súper contentos hasta que escuché, cuando llegó el INDAP, que el proyecto de mejora de conducción consistía en limpiar todo, o sea, arrasar con toda la vegetación que hay a los dos costados del canal y plastificarlo completamente con una
geomembrana termosellada a todo lo largo del canal y yo, ¿qué hicimos? No. Bueno, después de que me desesperé y me desesperé, conversamos me puse a conversar con distinta gente. Oye, ¿hay alguna posibilidad que estos proyectos no sean tan dañinos, tan destructivos? Dimos con don Alejo, que es del canal El Mollar de la cuarta región, cerca de Combarbalá. Y ellos, con un proyecto participativo del INDAP, agarraron la geomembrana, pero la pusieron de otra manera, como anclada a las paredes del canal, no así por arriba. Entonces no tuvieron que cortar la vegetación y la geomembrana les duró más. Y en vez de dejarla toda continua, dejaron pedazos abiertos cada cierta cantidad de metros para que haya una infiltración controlada que mantenga la napa y sostenga la vida de esa vegetación y toda la bifauna que rodea a esa vegetación. Al principio el INDAP dijo, no puede ser, los vecinos dijeron, no puede ser, todos estaban como muy así. Pero hicimos unas reuniones por Zoom con los regantes, donde don Alejo desde allá del Mollar les contó y les decía, ¿ustedes han visto cuando hay una geomembrana cuántos animalitos muertos aparecen porque se caen y después ya no pueden salir? O cuando están instalando la geomembrana, a la hora de calor se empiezan a chicharrar las lagartijas, los grillos. Decía, ¿qué derecho tenemos nosotros a desaparecer todo eso? Y ellos tienen un rol. Y como que a algunos se les ablandó la fibra y empezó primero a haber una votación dividida, porque había algunos que, sí, en realidad dejemos un espacio abierto para que los bichitos no se mueran, y otros decían, pero si estamos pagando para que mejoren el canal y en vez de impermeabilizarlo lo vamos a dejar abierto, vamos a estar perdiendo la plata, se va a perder el agua igual. Y estaba que si el agua se pierde o no se pierde cuando se infiltra, se generó un debate bien interesante. Cuento corto para no dar la lata. La semana pasada se hizo la decisión final y los dos proyectos, porque los consultores que desarrollan estos proyectos también al principio estaban bien reacios, porque decían que el INDAP es muy estructurado y da las platas y están acostumbrados a hacer un tipo de proyecto y salirse de ese estándar es súper complicado. Pero les hizo sentido. Y fuimos un montón de veces al canal a recorrer para que ellos pudieran hacer su propuesta y les fue haciendo cada vez más sentido y al INDAP le hizo sentido. Entonces cuando fue la reunión de los regantes para decidir cuál de los dos proyectos iban a elegir, los dos contemplaban aberturas cada ciertos metros y hubo polémica de nuevo porque había algunos muy aferrados a que si siempre se ha hecho así por algo debiera hacerse como siempre se hizo, Y los mismos del INDAP y los consultores y algunos regantes defendieron la propuesta que sostenía la vida. Y nuestra zona era originalmente productora de mucha variedad de comida, hortalizas, legumbres, cereales. Antes se plantaba trigo, porotos, cebolla. De ahí ya tenía el Festival de la Cebolla porque era una zona productora de cebolla y ajos. Y ahora están plantando prácticamente pura alfalfa, porque la alfalfa resiste un mes sin agua y se puede poner fea, pero después vuelve a crecer y tú puedes sacar 5 o 6 cortes desde la temporada de primavera hasta el otoño. En cambio, porotos, si no tienes agua para el riego, en el momento que está floreciendo el poroto, se perdió todo el trabajo de la siembra y la gente ya ha perdido tantos años consecutivos su esfuerzo y su plata y su trabajo que ya no están queriendo cultivar más y están apostando todos a la alfalfa. Porque acá se usa un sistema de riego que se llama riego botado, que es increíble, que una persona con una pala puede regar 4 hectáreas en un día, porque van haciendo caminitos con el agua y ponen un taco aquí con una poncha, que es un palo con una tela o con un plástico amarrado, y van poniendo tacos aquí y abren un camino, dejan que el agua circula, el agua rebalsa la sequía y inunda el alrededor, y después que ya regaron ese tramo, tapan esa y abren la del lado. Es un arte, pero requiere gran cantidad de agua. Entonces, cuando no tenemos esa gran cantidad de agua, ellos quedan sin saber qué hacer. Y lo que yo pienso que necesitamos es saber qué hacer cuando no hay esa cantidad de agua, porque a lo mejor no hay esa cantidad, pero hay esta cantidad. No alcanza para riego botado, pero alcanzaría para un riego con manguera o con cintas de riego, que requiere una bomba para acumular el agua en un estanque y una cierta instalación, tecnología y conocimiento, que no está. Y desafortunadamente a veces hay programas de INDAP o de Prodesal que instalan, pero no capacitan. Gente que tiene en la bodega guardada la bomba solar y no sabe qué hacer con ella. En ese contexto, Paula, ¿cómo nace esta idea del trigo sarraceno? ¿Cómo llega lo que nos contabas la otra vez?
A mí una vez, hace como 10 años, una niña que es nutricionista, especialista en personas con problemas alimentarios, me regaló un puñado de semillas de sarraceno. Me dijo, por favor, siembra esto porque es un alimento súper sano, súper nutritivo y apto para personas celíacas y gente con alergias alimentarias. Y yo desde hace tiempo tenía esa inquietud. De hecho, años atrás, en la casa donde vivía antes, planté un pedacito así del porte de esta alfombra y vi que creció súper rápido, que se llenaba de abejas y que todo lo que he leído acerca del sarraceno es real. O sea, que el cultivo está listo entre 10 y 12 semanas. No tiene grandes requerimientos la tierra, no tiene grandes requerimientos de agua. Es súper fácil. Y es un producto que en mercados europeos está en crecimiento y de hecho en España, por ejemplo, las autoridades están incentivando que los agricultores cultiven sarraceno, porque hay una demanda creciente. Y acá en Chile prácticamente no se conoce. Sé que hay algunos grupos más al sur que están empezando, pero pienso que hay una demanda que va a requerir muchísimas hectáreas dedicadas a este cultivo. Entonces empezamos con un amigo vecino que ustedes también entrevistaron a sembrar un pedacito chiquitito acá para ver cómo es, porque hay mucha resistencia a probar cosas nuevas. Y cuando sembramos en la huerta de mi casa y salió, yo le dije, viste que crece rápido, que es fácil y que todo. Sí, pero yo no sé cómo se cosecha, pero yo no sé cómo se riega, yo sé sembrar por otro. Entonces, en ese punto estamos medio trabados, porque ya hay evidencia de que el clima es apto, el suelo es apto, las condiciones son aptas, no tiene ninguna ciencia muy grande, pero la ciencia grande va a ser encontrar cómo resistir, o sea, cómo quebrar esas resistencias, cómo seducir con la idea de hacer algo nuevo, porque se necesita que al menos uno lo haga y le resulte y le vaya bien para que el vecino mire y diga, ay, ¿qué es eso? Yo también podría probar, tal vez. Pienso que puede ser contagioso, pero necesitamos un caso de éxito primero. Y ahí es donde estamos ahora. Lo que sucede en el territorio depende en gran parte de lo que nosotros hagamos o no hagamos. A desafiar a la naturaleza, no a desafiarla, pero a compenetrarnos. Y estamos tan alejados, tan convencidos de que nuestra naturaleza es trabajar muchas horas en un lugar para después tener dinero, para ir a un supermercado, para llenar el refrigerador, y eso es alimentarse. En algún momento nos disociamos mucho de nuestra naturaleza. Y yo he tenido de nuevo la dicha de volver a disfrutar, tener una huerta, sacar un tomate y comérselo, o ir con, no sé, cuando yo llevaba a mi sobrino, vamos a buscar cosas para el almuerzo, íbamos a la huerta con un canastito y sacábamos unas hojas de acelga y sacábamos unos huevos del gallinero y unos tomates. Y él quedaba maravillado, era como haber ido a un cuento, a una aventura, porque íbamos a la huerta y al gallinero y sacábamos alimentos y después los cocinábamos y teníamos el almuerzo y él lo encontraba maravilloso, un niño así chico. Pero en la época de nuestros abuelos nomás, era así la vida. Para mí, la vida tiene sentido en la medida de que hay una esperanza de que el mundo puede ser mejor, que podemos revertir toda la injusticia que hay. La injusticia en los países en guerra, la injusticia hacia la gente que está en la pobreza, la injusticia climática, la injusticia en todas sus formas. Y a mí me da sentido para seguir viviendo creer que existe una esperanza.